¿Se escucha bien? Sí, lo escucho muy claro. Listo, gracias. Por favor, de no escucharse, hágamelo saber, ¿sí? Para cambiarme de dispositivo, porque al parecer el problema ha sido de la computadora. Entonces, si es que se me dejan de escuchar, me lo comenta. Bien. Bueno, voy a proceder a compartir diapositivas para continuar en donde nos habíamos quedado. Ujú. Aquí está. Ok, bueno, a ver, habíamos nosotros estado mencionando en la anterior clase del acoso laboral. Mismo, había proyectado yo un video de un testimonio donde se puede evidenciar claramente lo que significa pasar por una situación de estas. Hemos visto que muchas veces las víctimas no son 100% conscientes de que están sufriendo de una situación de acoso laboral. Al menos en un inicio de esta etapa, hemos visto que muchas veces empiezan a considerarlo como incidentes normales que se pueden producir en un ambiente de trabajo y que muchas veces incluso al considerarlo de manera totalmente natural, hasta incluso la víctima ejerce como una mera culpa de lo que está sucediendo, como si algo hubiese hecho, no sabe exactamente qué, pero seguramente algo hizo que produjo que la otra persona reaccione de esa manera. Como lo que en un inicio se puede percibir de la víctima, ¿no? Y fíjense que incluso hemos visto que esa situación de indefensión en la que se pone la víctima eh, es como tan latente que muchas veces ni siquiera cuando se da cuenta realmente de que se trata de una situación de acoso laboral, pues puede hacer algo. Se siente bastante indefensa. Y claro, ante todo esto, la única opción es denunciar, ¿no? Y hemos dicho que para poder denunciar un caso es necesario que la víctima pues recoja todas de las pruebas, correo, documentos o lo que quiera que sea para poder pues testificar, ¿no? Incluso si se puede bien tener testimonios de compañeros que presencien estos actos, es muy valioso. Mm, bueno, continuando, otra forma de violencia que nosotros podemos también presenciar dentro de un grupo de trabajadores es el acoso sexual como tal. Es lo que nos indica que es cualquier comportamiento físico de naturaleza sexual que tenga propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando un entorno intimidatorio, denigrante u ofensivo, ¿no? Fíjense que cuando hablamos de acoso sexual, nos vamos a estar hablando de un acoso que puede de naturaleza física, que también puede ser de naturaleza verbal o de naturaleza no verbal. Claro, cuando hablamos de naturaleza física, no estamos hablando como por ejemplo que existan tocamientos, invasión al espacio físico, contacto físico no deseado y incluso estando fuera de la organización. ¿A qué me refiero? A que muchas veces las empresas, mismo por la actividad que tiene su negocio o incluso por culturas o los trabajadores suelen desplazarse. Entonces, aún
no estando dentro de la institución físicamente hablando, sino fuera de ella, pero que exista todavía ese vínculo, esa relación laboral, pues se puede presentar estos actos. Entonces, no porque esté fuera de la organización, se deja de considerar acoso sexual. Vemos también que podemos presentar de naturaleza verbal en la que pues vamos a tener comentarios, preguntas no deseadas, sobre todo preguntas que tienen que ver con aspectos muy personales, muy propios de la persona. En particular cosas, no sé, de la forma de vida, incluso insinuaciones. Podemos ver también cuando se trata de estos actos verbales, mm, quizá hostigos mediante llamadas telefónicas, quizá incluso mensajes, que les decía que todo esto es importante pues guardarlo, ¿no? Entonces, esta presión, esta insistencia para que la persona al final termine, qué sé yo, aceptando invitaciones o algunos encuentros, em, también lo podemos nosotros presenciar, ¿no? Y hemos dicho que también tenemos de naturaleza no verbal, cuando estamos hablando de que de esos gestos, de esos silbidos que son pues sexuales, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos que muchas veces se acercan a dar regalitos o a dejar cualquier objeto que no está contemplado por esa otra persona. Otra forma de violencia es el acoso por razón de sexo. Y esto es importante que lo sepamos diferenciar, ¿no? Que no lo confundamos con el acoso sexual. El acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento verbal o físico que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra el sexo de una persona, contra el sexo de una persona. A ver, estos comportamientos hemos dicho que se presentan de forma reiterativa, ¿no? Y el acoso por razón de sexo, igual que los otros acosos, se puede presentar tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, sí que existe una mayor probabilidad, estadísticamente hablando, existe una mayor probabilidad de que se presenten mujeres, sobre todo acoso sexual, acoso por razón de sexo. Por razones varias, porque resulta que la condición de una mujer puede ser que, no sé, esté en un periodo de lactancia, en un estado de embarazo, y que evidentemente estos procesos o etapas de maternidad, pues eh, hace que la persona de alguna manera pues esté como, por ejemplo, mismo ya protegida desde la parte legal, tomando ciertas precauciones con su estado, con su condición. Entonces, estas personas, los acosadores o las acosadoras, se toman precisamente de estas circunstancias para producir este efecto de atentar contra esa imagen, contra esa identidad, ¿no? También pasa en los hombres, hemos dicho, y generalmente se suele dar cuando los hombres están en una situación de paternidad, por las mismas razones, porque los hombres se vuelven quizá mucho más emocionales, más sensibles, ¿no? Entonces, con esos comportamientos que podemos aquí notar, pues empiezan a juzgar el desempeño de manera bastante ofensiva, intentando que se ponga como en cuestión el potencial de habilidades que tiene ese trabajador, que se ponga como en duda la,
la capacidad que tienes para hacer tus funciones. No te asignan tareas o te encargan trabajos o muy superiores a tus capacidades e incluso muy inferiores. Es decir, que no existe coherencia con tu capacidad, con lo que tú puedes hacer como trabajador. Esto asimismo intenta, pues, que sea muy degradante para el trabajador. Dan órdenes contradictorias o imposibles de cumplir, ¿no? Muchas veces, incluso me parece que aquí también están, roban pertenencias, documentos, herramientas de trabajos con la intención de que no puedas cumplir con las metas de tu trabajo. Entonces, como no puedes cumplir con las metas de tu trabajo, pues simplemente esto lo que hace es sumar a que la organización tenga una imagen débil como trabajador. Pretenden aislarte, te exigen que realices trabajos que sean pues peligrosos. Muchas veces también existen ciertas amenazas, insultos, quizá incluso palabras que generen como temor, ¿no? Todo esto, vuelvo y repito, con la intención de no solamente manipularte, no solamente incluso tu moral, sino, como les digo, ponerles en ridículo, ponerles a esas personas, a esos trabajadores, frente a una imagen de debilidad. Cualquiera de estos tipos de violencia o de acoso, hemos dicho también que se puede presentar en diferentes direcciones, en distintos niveles jerárquicos. Es decir, se puede presentar de manera ascendente, de manera ascendente, se puede presentar en su mismo círculo de pares, en su mismo nivel jerárquico, y esto es totalmente indiferente, ¿no? Se puede producir en todos los niveles jerárquicos, todas las direcciones. Ok, bien, entonces es necesario que nosotros sepamos, chicos, que al menos dentro de nuestro país el Código de Trabajo sí que establece algunas disposiciones, sobre todo para intentar como cobijar o abordar todas estas problemáticas y de alguna manera, pues garantizar que ese espacio de trabajo sea un espacio seguro para el trabajador, que sea un espacio donde se pueda trabajar de manera totalmente saludable. Para ello, pues el Código de Trabajo propone algunos derechos de protección, como por ejemplo el derecho a la integridad física y psicológica. ¿Y qué nos menciona aquí? Pues que todo trabajador tiene el derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable, libre de cualquier forma de acoso que pueda poner en peligro su bienestar. Nos habla también de un derecho a la no discriminación, donde el Código de Trabajo prohíbe cualquier forma de discriminación, incluyendo esa discriminación basada en el acoso laboral. Y también nos habla de un derecho a la estabilidad laboral, donde los trabajadores no pueden ser despedidos o sufrir represalias por denunciar o ser víctimas de acoso laboral. El Código de Trabajo garantiza la estabilidad laboral de los empleados en estas circunstancias. Fíjense que este punto es bastante importante porque lamentablemente en la realidad empresarial, pues pasa muchísimo que se toman ciertas represalias y precisamente contra la estabilidad de trabajo. Se puede dar el caso, ejemplo, de que un trabajador esté pasando por una situación de acoso sexual
Este trabajador, pues si es que la organización no quiere intervenir, si es que la organización, es más, pretende tomar ciertas represalias, como les digo, a través del despido, pues ya ese acto se puede considerar también como acoso laboral. Por lo tanto, entraría en un doble proceso, ¿no? Y evidentemente tendría que hacer una intervención externa. Ya no podríamos contar con la organización. Bien, existe ciertos procedimientos que nosotros tenemos que conocer frente al tema de las denuncias y sanciones. ¿Por qué? Porque nosotros como responsables del Departamento de Talento Humano o como pues eh, empleados de esa área, vamos a estar involucrados en estas acciones. Y claro, existe un procedimiento que también está planteado pues por el Código de Trabajo, ¿no? Es importante, chicos, que a nivel de cultura corporativa, desde un inicio, siempre intentemos alientar a los trabajadores a que en el momento en el que se presente una situación de acoso, cualquiera que fuese esta, pues presenten una denuncia, que se sientan los trabajadores totalmente seguros y protegidos por su organización, ¿no? Y que comprendan que evidentemente la empresa, el momento en el que se presente una denuncia, pues va a seguir los protocolos, va a seguir los procedimientos que están establecidos por la ley. ¿Cuáles son estos? Primero nos habla de una solicitud de intervención. La solicitud de intervención nos dice que prácticamente nos va a llegar como Departamento de Talento Humano, nos va a llegar a nosotros una, una denuncia misma que la vamos a receptar de manera pues totalmente oficial. El segundo procedimiento, una vez que nosotros tengamos receptada esa denuncia, el segundo paso es hacer una valoración inicial. En esta valoración inicial, lo que tenemos que intentar hacer es como una investigación, se podría decir una investigación, partiendo precisamente de la recopilación de todas esas pruebas que tendrá que presentar pues la víctima, ¿no? Esta investigación va a tener un plazo de 10 días. Si no mal recuerdo, el total del procedimiento tiene un plazo de 30 días. Y como se darán cuenta, cada una de estas fases pues va teniendo como sus tiempos límites, ¿no? Entonces, una vez que nosotros pues podamos recopilar toda la información, necesitamos hacer un análisis mismo de esa información recopilada a través de, qué sé yo, fotografías, cartas, mails, chats, lo que sea, y también podemos hacer una investigación de testimonios en el caso de que se tuviera, ¿no? El tercer paso viene a ser la resolución. Aquí en la resolución, después de haber hecho el análisis de todas las pruebas, nuestra competencia nos dirá si tal vez se trate de una situación, de un conflicto que sea un conflicto quizá interpersonal, un conflicto entre trabajadores por, qué sé yo, diferencias interpersonales o demás, y que se la pueda resolver de manera rápida. Es decir, en esta resolución podemos tener dos eventos. El uno, que no se trate de ningún tipo de violencia o de acoso, y el otro, que se trate de una problemática o una riña de compañeros. Para esto no necesitamos mayor ciencia, ¿no?
No necesitamos que exista una ley puntual donde nos diga cuándo es una riña, ¿no? Simplemente por eso les digo que en la resolución se pone en juego nuestra capacidad, nuestra competencia para analizar si es que realmente se trata de un conflicto natural, normal que se puede dar entre compañeros o si se trata de una situación de acoso. Ahora bien, en el caso de que, bueno, a ver, en los dos casos hay que dar solución, ¿no? Si se trata de una riña, tendremos nosotros que quizá plantear espacios de conversación para poder llegar a soluciones o acuerdos mutuos. Y en el caso de que se tratase realmente de una situación de violencia o de acoso, entonces lo siguiente a hacer es conformar un comité donde principalmente van a tener que intervenir dos figuras. La primera va a ser un delegado oficial de del representante general de la empresa. eh, y la segunda persona tendrá que ser un representante de la prevención de riesgos de trabajo, ¿no? O aquel trabajador que hiciere las veces de, porque puede ser que se trate de una organización que no tiene en sí un departamento de prevención de riesgos de trabajo, pero que sí exista un responsable de hacer prevención. Entonces, estas dos personas que conforman el comité, mm, bueno, esto en cuanto al sector público, ¿no? Porque me parece en el sector privado lo conforman más personas. En el sector privado me parece que intervienen dentro de este comité el médico ocupacional, interviene también representantes sindicales, aparte de los que les he mencionado. Entonces, una vez que se conforma este comité, lo siguiente es que este comité se encargue de hacer una investigación mucho más exhaustiva. Seguramente este comité va a requerir más información todavía de la que le estamos proporcionando. Posiblemente va a solicitar a la víctima, pues, que se le presente más información o más pruebas, ¿no? Em, Bueno, una vez que este comité haya desarrollado esta investigación, que asimismo ellos tienen un máximo de 10 días para poder hacer todo esto, van a tener que emitir un informe. Ahora bien, sí que hay que considerar que dentro de este proceso, pues también hay que darle el derecho a la defensa a esa parte acusada, ¿no? Pues es totalmente legal que esa parte acusada también presente todas sus pruebas para poder defenderse. Mm, Sin embargo, al estar ya en la tercera fase, nosotros estamos más que convencidos que se trata ya de una situación, pues, de violencia o de acoso. Pero vuelvo y repito, se le concede el derecho a la defensa, ¿no? El comité va a desarrollar un informe final. En este informe, el comité tendrá que presentar ciertas recomendaciones y hará llegar este informe al Departamento de Talento Humano. Y una vez que tengamos nosotros ese informe en nuestras manos, entonces tendremos que proceder, perdón, tendremos que proceder a sancionar. Ahora, las sanciones incurren en visto bueno y despido al acusado. Y en el caso, bueno, eso en el caso de que la organización mismo se encargue de hacer todo el proceso. Pero puede haber otro evento en el que la organización no quiera intervenir, se haga de
oídos sordos, que no quiera apoyar a la víctima. Y en ese caso, pues la víctima tiene todo el derecho de empezar un proceso de denuncia externa. Es más, aún presentando una denuncia de manera interna, también tiene el derecho y la total libertad de poder presentarle al mismo tiempo una denuncia externa. Y con mayor razón si se trata de este evento donde les digo que la empresa no resuelve adecuadamente estas situaciones de violación o de acoso. Entonces, en ese caso, la organización también tiene sanciones y es que tendrá que dar 12 salarios a la víctima, ¿no? Ahora, otro punto que es importante considerar es que nosotros sabemos que en procesos como estos, muchas veces las personas caen en la revictimización, por lo que se recomienda que para poder evitar, y lo que se suele hacer comúnmente, es que mientras pues se lleva a cabo todo este procedimiento, se separe a las partes. Se las separa y de esa manera nosotros estamos pues evitando que se caiga en esta revictimización o incluso que haya muy posiblemente represalias entre ellos, ¿no? Bien, ¿qué obligación tiene mi empresa frente a estos actos? Pues todas las empresas tienen la obligación de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, arbitrar procedimientos específicos para su prevención, así como para dar cauce a las denuncias o reclamaciones. Es obligación de la empresa porque evidentemente hemos visto que todos estos actos, pues, están expresamente prohibidos por la ley, primero. Dos, es una normativa que independientemente de que se trate de empresas públicas o privadas, cuando estos cuenten con un mínimo de 10 empleadores que consten en su nómina, entonces se deberá legalmente, por ley, incorporar un programa de prevención de riesgos psicosociales. Cuando tengamos mínimo 10 trabajadores, nosotros sabemos que necesitamos contar con este programa de prevención. Y claro, este programa de prevención, pues no solamente deberá quedarse en papel. Este programa de prevención que contiene evidentemente acciones que en su mayoría van a intentar fomentar una cultura o un espacio de trabajo favorable, un espacio de trabajo que vaya en contra de todos estos tipos de discriminación, de acoso, de trabajo y demás, pero que no solamente quede en papel, sino que también pues se lo pueda ejecutar. Al final, siempre existe una auditoría que se hace anualmente para intentar evidenciar que estos programas se están llevando a cabo. Al menos eso es lo que se intenta. Este programa de prevención riesgos psicosociales, les decía que pues necesita tener definido las acciones a llevar a cabo. Por lo tanto, bueno, voy a mencionar ciertas acciones que de alguna u otra manera intentan garantizar que dentro de su equipo de trabajo, conductas que puedan ser ofensivas, minimicen o de plano
no existan. Entre ellas, pues, para la prevención está la declaración de principios, que nos dice que existir una acción de los empleadores en el sentido de mostrar su implicación y compromiso en la erradicación del acoso. ¿Cómo hacemos que los empleadores tengan implicación o compromiso para la erradicación? Pues a través de las políticas, a través de políticas internas. Debemos por manifiesto que prácticamente en ese grupo de trabajadores, en el espacio específico, en esa empresa, no se tolera ningún tipo de acto violento entre trabajadores. Entonces, una vez que nosotros, como empresa, generamos este tipo de internas y que evidentemente son políticas que van a tener que ser socializadas, estamos ya de plano dejando bastante claro a esa empresa con respecto a esta situación. Con la siguiente acción preventiva sería comunicar esta declaración, donde la organización se ha de asegurar que el acoso es comunicada a los trabajadores y que evidentemente lo han comprendido, que de principio saben que frente a cualquier situación, ellos tienen el derecho a presentar una denuncia, que saben que la organización va a actuar de una manera protocolaria muy apegada a la ley y que por lo tanto no se va a tolerar ningún tipo de comportamientos como esto. Entonces, todo esto, como ven aquí, pues se va a tener que comunicar. Que quede bastante claro cómo, pues, tenemos nosotros como organización que dotar al personal de este protocolo de intervención de manera digital o por cualquier medio de comunicación interno que considere que se trata de un medio de comunicación idóneo para poder difundir toda esta información, entonces si invertir para que los trabajadores también conozcan de cómo se funciona cuando te presentas, pues entonces hay que invertir. Responsabilidad. La responsabilidad de asegurar un entorno respetuoso con los derechos de quienes llegan es de todos los trabajadores, de todos los trabajadores, recomendándose a los mandos que tomen acciones positivas para promocionar la política de no acoso. Ojo con el tema de responsabilidad. La organización tiene responsabilidad de promover este programa de prevención de riesgos, de ejecutar el programa de riesgos, pero también los trabajadores son parte responsable de que se pueda generar un ambiente de trabajo saludable. La formación, evidentemente, es parte de esas acciones preventivas. Se debe proporcionar una formación general a mandos y gestores, que identifican factores que contribuyen a que no se produzca y a familiarizarse con sus responsabilidades. Ojo con lo que estoy mencionando aquí en la formación. Si, a ver, cuando se habla de una formación de riesgos y hemos visto nosotros ya cuando hablamos de capacitaciones
que hay que centrarnos mucho en el grupo de trabajadores con quienes vamos a hacer dicha intervención, que hay que centrarnos mucho en las necesidades percibidas, porque un tema que vayamos a plantear probablemente no va a tener el mismo impacto en todos. Seguramente ese tema que vamos a plantear en esa capacitación tendrá mayor impacto en cierto grupo de trabajadores. Y lo mismo pasa aquí cuando se habla de riesgos psicosociales. Por eso es que se menciona puntualmente formación en mandos, formación en estos niveles jerárquicos donde, por ejemplo, están interviniendo coordinadores, responsables de tal departamento, jefes directos. ¿Por qué? Porque quienes van a recibir la primera queja de los trabajadores, pues van a ser ellos, el coordinador, el supervisor, el jefe directo. Ellos van a tener de primera mano esa información. ¿Y qué es lo que lamentablemente suele pasar? Que son quienes más se niegan a que se esté presentando un evento de esos. Y por lo tanto, no es que proporcionan apoyo a las víctimas o muchas veces ni siquiera le dan el valor de duda, no se percatan por hacer algún tipo de inspección. Ellos se niegan. Es por eso que la formación debería estar direccionada, ¿sí?, a estos niveles jerárquicos, intentando, como bien dice aquí en la diapositiva, hacer que ellos reconozcan, primero, cuáles son los factores que favorecen a un clima, pues, saludable, pero también cuáles son los factores que seguramente están motivando a que se presente este tipo de situaciones. Fíjense que em, hay teorías donde se menciona que el clima de trabajo es uno de esos factores que seguramente está incidiendo en que se presente ese tipo de acoso. Por cuestiones como, por ejemplo, cuando, ahora mismo no recuerdo el nombre de este teórico, pero él mencionaba que, por ejemplo, cuando se trata de un ambiente donde existe una mayor cantidad de hombres que de mujeres, pues es muchísimo más probable que se presente este tipo de actos. Y es muy probable que, como se trata de una organización, de una empresa, donde el giro de negocio, los procesos internos de trabajo son mayormente enfocados en un determinado sexo, entonces es muy probable que la cultura en sí de la empresa esté inconscientemente favoreciendo incluso a que se presente este tipo de eventos, llevando a comportamientos quizá machistas, ofensivos, llevándolos a un contexto de normal. ¿Por qué? Porque en sí la organización, como vuelvo y repito, en su gran mayoría, mismo los procesos internos, la forma de trabajo que llevan de manera interna, pues está enfocado en los hombres, por así decirlo, como ejemplo. Entonces, por eso les decía que hay que también formar sobre estos factores que de manera general, como clima, como empresa, probablemente están contribuyendo a que se presente este tipo de actos y que la organización muy probablemente no lo está percibiendo así. Y bueno, eso como una de las teorías, pero seguramente si dejamos de lado esa situación en particular,
y nos ponemos en el común denominador de empresas donde tenemos hoy en día, pues, como un 50-50, ¿no? 50% de hombres, 50% de mujeres. Seguramente, pues, tendremos nosotros que formar en aspectos como, por ejemplo, identificar cuáles son esas reacciones que se puede empezar a evidenciar en las víctimas, que seguramente van a ser personas, hemos visto, que no es que van de manera directa a comentárselo a alguien, pero que a través de su reacción, de su comportamiento, mismo de su productividad, aquellos coordinadores, representantes y demás podrían determinar, darse cuenta de manera preventiva. Todos estos aspectos es importante que se considere dentro de un proceso de formación. Es importante también mencionar que evidentemente parte de esas acciones es realizar un cuestionario de riesgos de factores psicosociales. Y el momento en el que nosotros realizamos un cuestionario de riesgos de factores psicosociales o incluso no lo diseñamos, pero pues podemos adaptar un cuestionario validado y fiable y hay que intentar de que todos los trabajadores sean partícipes de esta realización de este cuestionario. Una vez que nosotros hayamos implementado este cuestionario, seguramente nos van a saltar algunas alertas, ¿no? En el mejor de los casos, ninguna, pero puede darse el hecho de que tengamos ya cierta evidencia con algunas alertas en cuanto a los resultados que vamos obteniendo de estos cuestionarios. Entonces, ante eso, ¿qué tendremos que hacer? Hacer hincapié en aplicar nuevamente diferentes herramientas que nos permita puntualizar esas problemáticas que ya vamos a ir detectando. Entonces, empezamos cada vez más a emplear acciones enfocadas en esas problemáticas. Bien, esto en cuanto a lo que concierne con el tema de acoso. Existe otro riesgo psicosocial que al menos hoy en día se lo considera de esta manera, que es la inseguridad contractual. Esa seguridad contractual nos dice que se trata de una preocupación constante. Ya desde allí ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no me estoy dirigiendo a ninguna otra especialidad que no sean psicólogos. Entonces, ya cuando hablo de preocupación constante, saben a lo que me refiero. Y esta se deriva de la inestabilidad del trabajo y de las condiciones cambiantes del mismo. Este tema de la inseguridad laboral, si bien es cierto, no es de ahora. Me refiero a que ha existido durante mucho tiempo. No existe una seguridad en cuanto al puesto de trabajo para un empleado. Sin embargo, esas nuevas condiciones a las que las personas hoy en día nos estamos enfrentando para poder vivir o sobrevivir, pues son condiciones como emergentes que necesitan quizá urgentemente ser solventadas y que este mundo de la globalización, de los cambios constantes, mismo de los procesos internos de las empresas, cómo se vive ahora el tema de la eh, quizá de la absorción total del rol de trabajador, incluso la disminución de los trabajadores en cuanto a su nómina, que año a año se puede, pues,
presenciar. Todos estos cambios constantes, pues hacen que de alguna manera incida mucho en la productividad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque existe una inseguridad exponencial frente a su puesto de trabajo. Y eso hace que ahora se convierta en un riesgo, en una amenaza para la salud integral del trabajador. ¿Por qué? Porque está preocupándose constantemente por la posición que tiene dentro de su empresa, por esas oportunidades que espera tener dentro de la empresa y que al final del día no termina recibiendo, por esa inestabilidad de su trabajo, porque resulta que incluso se juega mucho con el tema del salario. Entonces, todos estos eventos, todos estos elementos juegan en contra en contra de poder tener trabajadores productivos constantemente, de tener trabajadores quizá no solamente solventes, sino mm, tranquilos, cómodos, satisfechos. Que ustedes saben que al final del día, tarde o temprano, va a terminar repercutiendo no solo al trabajador, sino a la empresa. Y que tendremos que hacer mayor inversión todavía cuando tengamos una nómina de trabajadores, en su mayoría totalmente insatisfechos. Otro de los riesgos psicosociales es la doble presencia. Les decía a los chicos el día de ayer que recuerdo que el anterior semestre, cuando habíamos hecho el plan de capacitación, 3 de sus compañeros se habían enfocado en capacitar sobre la doble presencia, porque recuerdan que habíamos hecho la capacitación basándonos en los riesgos psicosociales de los estudiantes y les dije a través de, bueno, que desarrollen un tema y que lo capaciten. Entonces, estos 3 compañeros lo hicieron sobre la doble presencia, porque sí, en efecto, existe un conflicto entre el rol de ser padre, madre o cualquier rol familiar y el conflicto de tener el rol al mismo tiempo de trabajador, ¿no? Entonces, este factor de riesgo, eh, pues evidentemente, mm, mejor dicho, se considera un factor de riesgo para la salud determinado por las dificultades de responder a las demandas de trabajo asalariado y doméstico cuando aparece de manera simultánea, ¿no? Entonces, este tema de de la doble jornada prácticamente afecta muchísimo a la salud y está 100% comprobado que cuando existe esta dificultad en las personas de tener que responder a una demanda, porque el ser padre, por ejemplo, o madre, sabemos que requiere de un 100% en ese rol. Entonces, el tener que responder a esta demanda de este rol específico y a la demanda también de el ser trabajador, pues prácticamente hace que la persona empiece a presentar diferentes síntomas. Pero no solamente eso, sino que hace que la persona llegue a un punto de saturación, de bloqueo. Y claro, junto con esto empezamos a presentar esos malestares que pueden ser físicos, que también pueden ser psicológicos y que a la final supone que se convertirá en un trabajador que no va a poder rendir. Entonces, cuando se trata de esta doble presencia, sí que hay que mencionar que existen diferentes factores que están interviniendo a que un trabajador pues tenga este riesgo y hay que poder identificar para gestionarlos. ¿Cuál es ese factor? Uno de ellos tiene que ver
con los tiempos asociales de trabajo. ¿A qué me refiero con los tiempos asociales? A ver, hay trabajos que, por ejemplo, mm, manejan el tema de las jornadas de trabajo de una manera que no sea como constante, digámoslo así. Entonces, al no ser una jornada de trabajo constante, hace que, por ejemplo, de repente, simplemente los trabajadores tengan que incluir en esa semana el sábado y el domingo. O de repente hace que los trabajadores, como se trata de jornadas impredecibles, pues tengan que hacer cambios incluso hasta bruscos o digamos que en el mejor de los casos con un aviso previo pero de corto tiempo. Entonces que tengan que hacer estos cambios de horarios y que esto hace y dificulta muchísimo a que los trabajadores puedan tener como una organización, una planificación, incluso pues con este otro rol de familia. Como que no terminan de coincidir esas jornadas de trabajo con las jornadas que necesita realizar dentro de su casa. Otro de los factores que también interfiere mucho dentro de este doble rol tiene que ver con las altas demandas laborales. Claro, a ver, cuando nosotros hablamos de altas demandas laborales, hay que saber que estamos hablando por una parte de que existe una carga de trabajo en cuanto a cantidad, pero que también por otra parte existe un trabajo complejo, ¿no? Es decir, que no solamente se trata de que tengo que hacer tantísimos informes, sino que esos informes exigen que yo tenga un 100% de concentración, que mi parte emocional esté bien para poder hacerlo, que pues cognitivamente me exige mucho. Son trabajos complejos. Por lo tanto, estas altas demandas, fíjense cómo empiezan también a interactuar con el anterior factor que decíamos, la jornada laboral. ¿Por qué interactúa con la jornada laboral? Porque resulta que un trabajador que tiene alta demanda de trabajo, lo más probable es que cuando llegue las 8 horas del día de su jornada, no haya terminado de hacerlo y que por lo tanto probablemente tenga que extenderse en el tiempo, ¿no? Y ya no salga a las 8 horas de trabajo, sino que salga a las 9 o a las 10 horas de trabajo. Entonces, prácticamente esto también impide que ese trabajador tenga el tiempo que necesita para poder atender a otro tipo de situaciones familiares, de actividades o responsabilidades familiares. Eso por una parte, pero hay que considerar también que incluso, incluso este tema de las demandas de trabajo no solamente interactúa con la jornada laboral, es decir, que podemos llevarle a ese trabajador a tener altos niveles de tensión simplemente por el tema de que se trata de un trabajo que tiene pues un ritmo bastante alto, de que como les decía, necesitamos esa complejidad, necesitamos, perdón, esa atención, porque es un trabajo bastante complejo. Entonces, mentalmente, físicamente, el trabajador se siente demandado por ese trabajo. Por lo tanto, también existe una sensación de agotamiento, precisamente porque pues se ocupa en demasía.
Otro de los factores que tiene que ver con esto también es sin duda esa baja autonomía sobre la jornada y ritmos de trabajo. Me refiero al hecho de que existe muy poca capacidad que muchas veces se les da, o mejor dicho, que no se les da a los trabajadores para que ellos puedan gestionar su propio tiempo de trabajo, que ellos puedan gestionar aspectos que tienen que ver con la organización mm, de manera cotidiana o incluso hasta cuestiones que tengan que ver con sus vacaciones o situaciones particulares, acontecimientos que muchas veces se nos va de la mano, que no es que tenemos planificado que pase tal o cual cosa en casa y que nos estén requiriendo. Entonces, no existe de parte de la organización esa autonomía. Entonces, esa baja capacidad que tienen los trabajadores para poder tomar decisiones sobre s- su puesto de trabajo, sobre la organización de su puesto de trabajo, sobre la forma en cómo lograr conciliar lo que tengo que hacer fuera o dentro de mi trabajo, es totalmente agotador. Y evidentemente, ustedes saben que todas estas cargas de trabajo, este tema de la fatiga, pues al final del día he dicho que existen incluso muchísimas investigaciones que corroboran a que cuando existen trabajadores que están muy expuestos a este tema de los conflictos entre familia y trabajo, pues tienen definitivamente un impacto negativo en cuanto a salud. Y no solamente a salud, sino también pues a nivel organizativo también se repercute en su producción. Fíjense cómo todo esto, yo recuerdo al inicio, les había dicho, empiezo hablando de estrés, porque el estrés al final del día engloba muchos otros riesgos psicosociales. Y en efecto, pues aquellas consecuencias físicas o consecuencias psicosomáticas que podemos obtener de este conflicto de doble rol, pues son consecuencias que también las vemos en el estrés. Son personas que al final del día empiezan a tener problemas en cuanto al sueño. Personas que corren riesgo también de tener, por ejemplo, em, ataques al corazón, niveles de cortisol bastante altos. Mismo habíamos dicho trastornos musculoesqueléticos que se empiezan también a presentar cuando hablamos de esta tensión o de esta sobrecarga de trabajo. Bien, ante esto, ¿existen medidas preventivas? Sí, existen medidas preventivas. Y claro, es importante intervenir preventivamente a nivel de cultura empresarial, generando compromisos con, primero, la conciliación de la vida laboral familiar. Ojo, que cuando yo hablo de prevenir, perdón, de intervenir a nivel de cultura, ya desde allí estoy diciendo que nuestra intervención tiene que ser con políticas empresariales internas, que estas políticas nos lleven como empresa y como trabajadores, porque al final todos nos involucramos con las políticas, que nos lleven a tener compromiso con la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores, intentando que en la medida de lo posible, la organización dé apoyo a los trabajadores para que se les facilite un poco el tema de poder conciliar pues estos dos roles. Compromiso con la no prolongación ni modificación temporal de las jornadas laborales. Qué importante es esto que desde política nosotros lo tengamos claramente escrito y especificado, que la empresa está comprometida
a que los trabajadores, una vez que cumplan sus 8 horas de trabajo, pues se dirijan a sus hogares y no den ni un minuto más, pues ni un minuto menos. Si esto está claramente establecido desde políticas, entonces ya desde allí nosotros podemos empezar a generar una cultura de respeto hacia esa jornada de trabajo planteada desde el contrato. Esto, al final del día, va a hacer que las personas sean capaces de organizar su tiempo. A ver, yo les decía ayer a los chicos, hay trabajadores anteriormente conocidos como trabajólicos, aquellos que tienen este, esta adicción por el trabajo, que aún a pesar de que tienen también responsabilidades o deberes por cumplir en su aspecto familiar, esta obsesión por el trabajo hace que den muchísimo más de lo que está planteado o establecido. Y efectivamente, con este tipo de trabajadores es bastante complicado, al menos si no tenemos una política, es bastante complicado de que esperemos que cumplan las 8 horas y se retiren. Es más, cuando se habla de trabajadores con adicción al trabajo, pues uno de los aspectos en los que más repercusión tienen es en el aspecto familiar. Por lo tanto, las empresas no pueden lucrarse de estas formas de trabajo que tienen las personas. Es decir, no pueden aprovecharse. Necesitamos que de alguna manera esto esté escrito para que se pueda cumplir. Caso contrario, créanme que las organizaciones no se van a tomar la molestia de decir, "Y- ya se cumplió sus 8 horas, pues puede retirarse, ¿no? O sea, es que mejor para ellos. Si más tiempo se pueden quedar laborando, pues para la organización es mejor. Y ojo que no son situaciones incluso reconocidas. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que si nosotros empezamos modificando una cultura, generando esa cultura de respeto, como les decía, hacia esos tiempos de los trabajadores, haciendo que prácticamente se cumplan, ya estamos pues generando una medida de prevención donde se les atribuye a los trabajadores esa capacidad de poder aliviar el sentido de tener que quizá dar más al trabajo, quizá para ser mayormente reconocido, potencial trabajador para un posible ascenso. No, no, aliviamos, aliviamos esa parte de los trabajadores cuando pues planteamos estas políticas de la empresa, donde estén contemplados pues todos estos compromisos que anteriormente les había mencionado, ¿no? Entonces, generar esta responsabilidad de cuidar a los trabajadores es prácticamente una parte esencial de nosotros como responsables también del Departamento de Talento Humano. Es importante también, chicos, que como medida preventiva nosotros optemos por intentar generar en los trabajadores ciertos niveles de autonomía, ¿ya? Que muchas de las veces lo podemos hacer, pero a la empresa le cuesta. Y le cuesta por miedo a que los trabajadores pues pierdan control. Lo que se intenta es que de alguna manera ellos tengan la posibilidad
sobre su propia jornada de trabajo, llevar ciertos ritmos que van en función de su necesidad. Entonces, por ejemplo, si es que soy padre o madre de niños pequeños y sé que tengo que antes de ir al trabajo pasar dejándoles en sus guarderías, escuelas o lo que fuese, pero lamentablemente el ingreso a esas instituciones y el ingreso al trabajo, el horario es en el mismo, pues muchas veces esto ya genera un conflicto en el trabajador. Por lo tanto, si nosotros diésemos un poco de autonomía al trabajador, seguramente él va a poder ingresar no a las 7, porque también ingresan a la misma hora sus hijos. Va a poder ingresar a las 8. Y claro, ¿tendrá que salir una hora más tarde? Pues sí, tendrá que salir una hora más tarde, pero dándoles, aflojando un poquito la cuerda, haciendo que ellos mismos gestionen estos tiempos conforme a su necesidad, también es una manera de disminuir la tensión que se genera este tema de tener que cumplir con dos roles. Yo les decía, hay situaciones muy particulares que se nos escapan de las manos. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, tengo que asistir a una reunión puntual de mis hijos tal día, pero que lo puedo compensar con un sábado, pues sé que tengo la oportunidad de hacerlo. La empresa me da la oportunidad de hacerlo y por tanto yo voy a gestionar mis horarios. Como es una empresa flexible, entonces yo lo voy a poder hacer. Vuelvo y repito, las empresas sí lo pueden hacer. Chicos, las empresas lo pueden hacer. Lamentablemente tienen miedo a que los trabajadores no tengan un control sobre esta flexibilidad. Y claro, si para ello nosotros tenemos que también trabajar con planes de formación, pues tenemos que hacerlo. Hablando de esto, pues les quiero proyectar un video para que tomen conciencia de las formas. A ver, el video que les voy a proyectar es un ejemplo donde vamos a ver a un empresario que está necesitando precisamente de asesoramiento para saber cómo gestionar este tema de los dos roles. Y el asesoramiento que él recibe, pues es el que quiero que ustedes lo vean y lo analicen, ¿no? Les comparto. Compartiendo Conocimiento es la plataforma que va a acompañar a tomar las mejores decisiones empresariales a las pymes, a través del conocimiento y del aprendizaje. Nuestras soluciones, los mejores expertos y seniors que se implicarán personalmente en el proceso. Nuestros objetivos, ayudar, enseñar, inspirar y transformar. El restaurante Lutín es un clásico de la Sierra Norte de Madrid. Lleva muchos años funcionando como un negocio familiar y tradicional. Sin embargo, Ismael, su propietario, ha decidido hacer de su restaurante un modelo de negocio más rentable. Ismael es de esos empresarios que quiere escuchar e innovar. Me llamo Ismael García Hernández, tengo 43 años y soy propietario de Lutín Restaurante, ubicado en Cerceda, la Sierra de Madrid. La hostelería es vocacional, es mi pasión, mi vida. Mi madre, cuando hacíamos alguna fechoría de pequeños, alguna cosita con gracia, pues nos decía, ¿qué duende eres? Y bueno, pues duende en francés Lutín. Decidimos dedicarle el nombre a nuestros padres. Lutín es un modelo de negocio que arranca con unas perspectivas bastante familiares y sentimentales. Abrimos a las 7 de la mañana, empezamos a dar desayunos, comidas, meriendas. La verdad es que no paramos. Necesitamos de BBVA un asesoramiento por su parte para tratar de hacerlo lo más productivo posible.
Estamos en restaurante Lutin, un restaurante con mucho duende, y nos acompaña uno de sus 3 socios, Ismael García. Hola Ismael, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Y nos acompaña Amparo Cuesta, nuestra experta pymes de BBVA. Hola Amparo. Hola Ángela. A mí me gustaría que Ismael nos ayudaras a centrarlo primero. ¿Cuáles son esas necesidades concretas en las que consideras que te podemos ayudar? ¿Cómo podríamos llevar esta empresa con una rentabilidad mayor y no con tantísimo esfuerzo como se está haciendo hasta ahora? Agradecerte que nos hayas abierto las puertas de tu casa y venimos a conocerte mejor y a ver si podemos ayudarte. ¿Cuánta gente estáis trabajando? Somos un equipo de 12 personas, más Rafa, que está en la cocina, que es mi hermano y socio, y yo. Descríbeme qué líneas de negocio tenéis. La verdad es que todo esto va un poquito enlazado. Pues se centran un poco en el desayuno, que la verdad es que somos muy especialistas ahí. Seguimos con un aperitivo. Tenemos las comidas, con las tardes trabajamos un poquito las meriendas y terminamos con cenas. ¿Sabéis si todas las comidas que dais o todos los turnos, mejor dicho, son rentables? Sí, es verdad que hemos hecho una pequeña prueba este verano. Una de las líneas de trabajo que teníamos, que eran de 5 de la tarde a 9 de la noche, hemos cerrado durante ese horario y sí que hemos visto la rentabilidad, productividad. Yo he visto por ahí, que soy un poco cotilla, que tenéis menú, tenéis cartas, seguramente vuestro margen en la carta sea mayor, entonces, y además es un sitio pues, que es espléndido para venir los fines de semana, ¿no? Y ahí podéis aprovechar ese tirón y reducir tal vez el menú e iros más a la carta. Creo que ahí tienes bastante razón. Lo que pasa que sí que unas cosas apoyan a las otras. Por ejemplo, tener el menú atrae a que luego podamos vender la carta. Así que yo te recomiendo que te digitalices, es decir, que hagas todo lo posible a través de nuestra banca electrónica, de nuestra app, de nuestra web. Puedes hacer absolutamente todo, porque las nóminas a tus empleados, ¿las tienes automatizadas para pagarlas digitalmente o les sigues haciendo un cheque? Ahí es una forma que tenemos de que avancéis. Los impuestos los puedes pagar telemáticamente. Está valorando muchísimo su tiempo libre. Entonces, le hemos dado unas soluciones en 2 vías. Por una parte, que evalúe sus líneas de negocio, porque tal vez reduciéndolas pueda tener la misma o incluso más rentabilidad. De esa forma les dejará tiempo libre tanto a él como a sus empleados. Por otro lado, también le hemos dado soluciones en el aspecto financiero que le requieran o le consuman menos tiempo. El poner a su disposición estas herramientas para que pueda gestionar toda la tesorería y la financiación de su negocio a través de nuestra web o de nuestra app, lo que le va a dar es más tiempo disponible para tener una mejor conciliación familiar. Me ha sorprendido que el banco venga a escucharme. Mis problemas, mis incertidumbres, mis miedos y lo más importante, quiere ayudarme. Bueno, Ismael, pues ahora este proceso continúa. Me gustaría que vivieras esta parte en la cual ponemos mucho más foco a la parte más inspiracional. Y esto lo hacemos contando con los mejores asesores senior que cuentan con una vida personal y profesional, la verdad es que apasionante y llena de retos. Y en este caso vamos a contar con Javier Benavente, que tiene un bagaje profesional y personal magnífico. Y lo que queremos es que recibas de él toda esa parte inspiracional que te puede ayudar a ti en esos siguientes pasos que tienes que dar. Amparo, nosotras seguimos trabajando. Vamos. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias a vosotras. Vamos a hablar de una empresa que pertenece a uno de los sectores más emblemáticos de España. Se trata del sector de la hostelería. Hemos visitado a Restaurante Lutin y a su socio, Ismael García. Y como no, tenemos a Amparo Cuesta, nuestra experta pymes de BBVA, para que nos cuente cuáles han sido sus primeras impresiones. Hola, Amparo. Hola, Ángela, buenos días. Pues primero que toda la familia, tanto Ismael como sus hermanos, están involucrados de una forma muy emocional en su negocio, que es un negocio de una trayectoria muy amplia, 25 años es pues toda una vida. Ahora están en un momento en el que ellos han contemplado todas las posibles líneas de negocio, todos los posibles servicios que puede dar un restaurante. Y yo creo que están en un momento crucial donde se están planteando pues eficientar y tener la máxima productividad de forma que no tengan que abordar tantas líneas de
de trabajo y puedan disfrutar un poquito más de la familia. Está también con nosotros nuestro experto pymes. Hola, Antonio Manuel. Desde un punto de vista global, ¿las pymes cada vez intentan conciliar y no perder su productividad? Pymes que tiene una cosa, solemos tener una relación muy cercana con los trabajadores. Eso nos conlleva que cualquier gestión que hagamos con ellos siempre nos toca un poco lo emocional. Y más cuando son trabajadores que lleva tanto tiempo, tienes que replantearte el cómo puedo sacarle mayor rendimiento. Pero si abordas una carga excesiva de trabajo, ¿no crees que eso redunda en el equipo y al final el servicio que das y la experiencia que das al cliente se puede ver deteriorada? Totalmente, Amparo. Si en este caso lo que estamos hablando es por cuestiones de que tiene bastante productividad, peca la empresa de no ofrecer servicio. Por ejemplo, en este caso que estoy hablando de lo que sería una hostelería, ¿quién no le ha pasado que se está sentado en una mesa, hay 3 camareros y te llevas esperando un rato y por no contar con más trabajadores en ese tiempo de horario y darle el servicio, te levantas y te vas al final de la mesa? Cuando podría perfectamente haber tenido un trabajador que le saca rentabilidad a la empresa nuestra. Por eso yo creo que es fundamental que Ismael revise sus líneas de negocio y que vea las que son más eficientes y que aquellas que sean pues más rentables las continúe y se libere de aquellas que no son rentables y les pueda proporcionar más tiempo libre. Porque él, como cabeza del negocio, y el hermano, lo que están es todo el horario completo. Y eso al final pues te puede llevar a un desgaste y producir pues un servicio al cliente de menor calidad. Muy importante la relación que puedas tener laboralmente con los trabajadores y cómo lo estructuras. Yo soy partidario personalmente en mi negocio a la hora de darle cierta libertad en los horarios y buscar más la productividad que el tiempo en sí, ¿no? Yo creo que se ha cambiado el presencialismo por la productividad, ¿no? Entonces hay cosas muy básicas que te ayudan mucho a esa conciliación y que producen una felicidad extraordinaria a los empleados. Por ejemplo, el poder llevar a los niños al colegio, sea hombre o mujer, indistintamente. ¿Conoces muchas empresas felices? Pues la verdad es que yo conozco principalmente a los empresarios y siempre les he notado ese punto primero de felicidad, ellos en primera persona, y después de preocupación y ocupación en que sus empleados tuviesen esa felicidad y esa conciliación que les permitiera ser más productivos. Por todas estas conversaciones que hemos tenido y por tus aportaciones, muchas gracias, Amparo. Gracias a ti, Ángela. Muchas gracias, Antonio Manuel. Hemos hablado de conciliación y en este caso nadie mejor que nuestro asesor senior, Javier Benavente. Él y su historia personal nos van a dar las claves inspiracionales en este proceso de aprendizaje. Me llamo Javier Benavente Barrón y voy a contaros una historia personal que cambió mi vida. Yo he sido emprendedor y empresario de siempre, desde que terminé la facultad. Mi empresa es el resultado de estar en coma profundo durante varios meses, que me mantuvo entre la vida y la muerte durante bastante tiempo. Posteriormente, después de 2 meses y medio en la UCI, me fui a rehabilitación. Allí estuve también bastantes meses. Recuerdo cuando queríamos contratar a una persona para nuestra casa por unas horas, y esto fue un trabajo tremendo encontrar a la persona y más aún el poderla contratar legalmente para cuidarme. Eso que yo viví en mis propias carnes le pasaba continuamente a todos mis compañeros en rehabilitación. Y ahí fue donde me di cuenta que faltaba en el mercado alguien que atendiera ese tipo de necesidades. Lo primero que hice cuando creé mi empresa fue hacer que todos mis empleados tuvieran estos servicios para ellos y para sus familias, para que no tuvieran que pasar por lo que había pasado yo. Además, en mi caso, yo defendía la igualdad de oportunidades entre las personas y la conciliación trabajo-familia de cualquiera, para tener la oportunidad de poder trabajar. Y esos servicios eran esenciales para poder llegar a ese fin de la conciliación y la igualdad. Así es como descubrí las herramientas más importantes que yo conozco a nivel de fidelización de empleados y fidelización de clientes. Si tuviera que darte un consejo a ti, primero, escucha atentamente a tu alrededor. En segundo lugar, ocúpate de lo que les preocupa, de sus emociones. En tercer lugar, pon el corazón en lo que haces. En cuarto lugar, da todo lo que puedas, porque te volverá centuplicado. Si lo haces como yo lo hice, desde luego te puedo asegurar que el éxito en la fidelización y también en la atracción de otros nuevos clientes lo tienes asegurado.
Ismael, te presento a nuestro asesor senior, Javier Benavente. Hola, Javier. Ángela, encantado. Javier tiene una vida, tanto desde el punto de vista profesional como del personal, apasionante. Yo creo que en este encuentro deberías intentar profundizar con preguntas para enfocar bien, porque yo creo que a través de lo que te va a decir te va a dar claves para seguir creciendo. Muchas gracias. Javier, la verdad es que debido a una crisis que estamos viviendo, ¿a ti se te ha dado en alguna situación, te has visto en esta tesitura de tener que hacer cambios con los miedos que conllevan para hacerlo? Muchas veces. Sí. Las crisis son permanentes. Yo a lo largo de toda mi vida he sido un tobogán de éxito, crisis, éxito, crisis. Al final lo importante es el neto, ¿no? Pero realmente las crisis, que he tenido muchas, me han robado el equipo directivo y me he quedado sin nada. He tenido un accidente que he estado más para allá que para acá, casi muerto. Y al final mi experiencia es que en todo esto que te asusta, y cuando lo ves te asusta y te preocupa, te da miedo, como tú bien dices, pero siempre he salido reforzado. A mí me ha funcionado siempre muy bien tomarme un respiro para pensar. Es como cuando coges el coche y por mucha prisa que tengas tienes que parar a echar gasolina. En esta época de crisis, ¿tú has tenido tiempo de pensar? Normalmente no dispongo de tiempo y en este espacio de crisis que hemos sufrido, pues he podido hacer muchos hobbies que tengo, que van relacionados también con mi trabajo. Le he podido dedicar a mi hijo, a mi mujer y a mi casa. Creo que eso es lo que me está haciendo ver que necesito disfrutar de un tiempo extra para mí, para mi familia, para mi personal de la empresa. Para mí las crisis siempre han sido una oportunidad después del susto. Yo trabajo con bastante gente en mi empresa con discapacidad. Y a mí me enseñan todos los días lo que es el valor de la resiliencia cuando hay que afrontar ciertos problemas. Ellos cuando vienen a mí y están hablando conmigo y cuando yo llego a verles y me pega un abrazo, gente que no tiene brazos, y pienso y digo, lo que está haciendo este hombre, y dice que es una persona con discapacidad. Yo sí que soy con discapacidad, que tengo miedo. Imagínate qué podemos hacer los demás que tenemos brazos, en este mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces creo que es muy importante pensar en el largo plazo y asumir el presente. Nosotros colaboramos con proyectos solidarios y nos gusta tener esa parte humana, ¿no? Yo creo que la parte solidaria es fundamental. Es el valor realmente que te va a diferenciar de tu competencia. Es la parte más emocional que va a hacer que los clientes vengan contigo, que los empleados vengan contigo y que el entorno en el que tú estás te conozcan y quieran estar contigo. ¿Cómo me puedes indicar sobre el tema del personal? Bueno, yo a lo largo de mi vida, yo he sido capaz de hacer nada sin mi equipo, sin mi gente. Tú te preocupas por ellos como quieres que se por ti. Y si en una situación de crisis dices, ¿qué les pasa a mis empleados, a sus familias? ¿Qué puedo hacer yo por ellos para que ellos lo hagan por mí también? Y eso se hace con servicios reales, tan concretos, con palabras. Cuando vienen a trabajar, van a ser suyo, van a estar enamorados de todo ello. Yo, en mi caso, lo hago exactamente igual con los clientes. ¿Qué problemas tienen en este momento? ¿Cómo puedo solidarizarme con su situación? ¿En qué les puedo ayudar? Al final, detrás de empleados, de clientes, de lo que nos rodea, hay personas. Pongamos a la persona en el centro de la organización. Y luego, el concepto de no solamente destinado a los clientes, sino también a los empleados. Porque como tú muy bien decías, Javier, tú sin tu equipo no hubieras sido nada, no hubieras llegado a ningún sitio. Así que yo creo que estas son claves para Ismael, que además él estaba ya, vamos a en buscar estrategias que le ayudaran. Y yo creo que esta parte excepcional, Ismael. Creo que hay que seguir trabajando esos valores. Y vamos a resaltar de la amor. Estrategia del amor. Me la has quitado de la boca. Vamos a resaltar la estrategia del amor, que a mí me ha encantado y parece que nos lo ha indicado muy bien, Javier. Muy bien, y creo que nos ha quedado muy claro, ¿eh? Unas claves muy importantes. Que son básicas y necesarias para estar ahí. He tenido la oportunidad de conocer a Ismael y tengo que decir que me ha encantado. Como empresario, sabe ahora que tiene que transformarse, que las crisis son oportunidades, lo tiene muy claro, muy presente, y por lo tanto creo que va a ponerse manos a la obra y a partir de aquí va a iniciar una nueva forma de hacer el negocio, de desarrollarlo, y estoy muy seguro que va a conseguir el éxito.
Bueno, Javier, nosotros vamos a seguir trabajando, que tenemos todavía muchas cosas que trabajar y que preparar. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Ángela. Seguimos avanzando en nuestro proceso de acompañamiento. Y está con nosotros Javier Benavente, nuestro asesor senior. Hola, Javier. Muy buenas. Ismael y a su restaurante Lutin. ¿Primeras impresiones? Pues han sido magníficas, fenomenales. He encontrado un hombre joven, lleno de ilusión, con sonrisa, con unos ojos que te miraban de frente, con un proyecto muy claro a donde quería llegar, que me ha gustado muchísimo. ¿Te parece que obedece al perfil de empresario del sector de la hostelería? Creo que el nuevo perfil del sector que está buscando crecer, cambiar, reconvertirse, no tiene miedo ante una cuestión de oportunidades de poder salir adelante. Y me ha encantado esa búsqueda de tiempo libre que también quiere para él, para su familia, poder pensar para poder sacar adelante ese negocio de una forma mucho mejor. Está también con nosotros Amparo Cuesta, Amparo, nuestra experta Pymes BBVA. ¿Qué formas tenemos para mejorar la experiencia empleado, por decirlo de alguna manera, dentro de una organización? Por una parte, flexibilidad en tus horarios. Que esa flexibilidad, en un segundo punto, te lleve a poder conciliar. El liderazgo de los empresarios está cambiando y va más hacia un liderazgo más suave, con una preocupación y ocupación por los empleados, pero que tiene que ser empática, que tiene que ser real, que tiene que nacer del corazón, porque eso se percibe. Antonio Manuel, ¿dirías que el mundo de la pyme a nivel global utiliza este tipo de herramientas? A nivel global no. Darte cuenta que al trabajador no todo el mundo lo trata con ese bienestar, ¿no? En un momento dado, y esa mente más abierta y más producción. Hay otros empresarios que lo tratan directamente desde el miedo, lo tienen un poco amenazado y no saben utilizar y sacarle la mayor productividad al trabajador con ese tipo de... Sí, pero yo creo que son liderazgos que han quedado un poco diferentes en la historia y que tenemos que ir a un tipo de liderazgo donde te ocupes y te preocupes de tus empleados. ¿Crees también que se puede considerar estas herramientas de las que estamos hablando más un coste que una inversión? No, y el factor humano no tiene coste. Atención individual a cada trabajador es muy importante. Javier, desde tu experiencia. Yo estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo. Hoy la conciliación de la vida personal con la vida familiar y laboral es una de las herramientas más potentes que tiene el pequeño empresario para poder diferenciarse, para poder competir en el mercado y para poder atraer a los mejores. Él nunca va a poder pagar un salario mucho mayor que los demás, pero sí puede competir con servicios que permitan esa conciliación trabajo-familia. No todo el mundo trabaja por dinero. El dinero es fundamental, pero no es lo definitivo para que alguien se quede contigo. Me gustó, Amparo, antes cuando has comentado la disponibilidad de servicios y los puntos a nivel de conciliación que para ti eran importantes. Es que son muy importantes y, como tú dices, no cuestan dinero, sino al contrario, al final eso va a revertir en una mayor productividad para la empresa. Yo nunca he hecho nada sin mi equipo de gente. Al final, si he llegado a algún sitio, ha sido porque la gente me ha acompañado, se ha involucrado, se ha enamorado de mi proyecto y me han ayudado a ser el mejor. A mí me ha costado muchísimo delegar, pero tengo que decir que si no hubiera delegado, no hubiera crecido. Todavía las pymes tienen un modelo muy centrado en el dueño y yo creo que tiene que ir más a un modelo de delegación y de empoderar a tus empleados para que en un momento determinado tú puedas tener más tiempo libre o dedicarte a una visión más estratégica de la compañía y no tanto al día a día. Muchas gracias por todas tus aportaciones y por el trabajo que has hecho en este caso. Muchísimas gracias, Amparo. Gracias a ti, Ángela. Y, por supuesto, también a ti. Muchísimas gracias, Antonio Manuel. Muchas gracias. Estamos ya en la fase final de este proceso de acompañamiento y Amparo ya tiene las soluciones a medida para Ismael. Nos hemos dado cuenta que lo que está buscando, como muchos de nuestros empresarios españoles, es tiempo. Tiempo para conciliar y disfrutar de su familia. Una solución que nosotros le ofrecemos para esto es que todas sus transacciones financieras los hagan desde su propio restaurante. Lo que le ofrecemos es que pueda hacer todas las consultas de sus movimientos de la cuenta, todos sus cobros, todos sus pagos. Una banca integral que le hará no tener que desplazarse a la oficina con el consiguiente ahorro de tiempos.
Para sus necesidades de financiación imprevistas tenemos un límite preconcedido que llamábamos Click and Pay, que lo puede utilizar para pagar a sus proveedores, para pagar nóminas, para pagar impuestos, se utiliza muchísimo, y que lo puede utilizar desde la página web o desde la app a un solo clic. Dependiendo de la finalidad que utilice esa financiación, los meses en los que tendrá que devolver podrán de ser de 1 a 6 meses. Solo pagará una comisión dependiendo del plazo y dependiendo de la finalidad si lo utiliza, y si no lo utiliza no tendrá que pagar nada. Es un producto realmente cómodo y que le da mucho confort a las empresas para el caso de que tengan una necesidad imprevista de liquidez. Ismael quiere rentabilizar su negocio y para ello va a apostar por la conciliación de sus empleados. Quiero ver qué es lo que ha aprendido y cómo le hemos ayudado a transformar su modelo de negocio. Ismael, hemos llegado al final de este camino de aprendizaje y a mí me gustaría que hiciéramos balance de qué te llevas de tus conversaciones con Amparo. Es alguien especial, ¿no? Muy agradable, muy cercana. Me ha hecho sentir muy cómodo desde la primera conversación que tuvimos, y la verdad es que su ayuda me va a venir genial. Sobre todo el tema de la digitalización, que bueno, pues me va a permitir disponer de un tiempo libre extra para mí, ¿no? Y si yo tengo un tiempo extra, pues al final todo lo que me rodea también lo va a tener. Y sabes además algo, Ismael, cuando yo entré por primera vez en tu restaurante y te vi, yo supe que estaba ante alguien que pone muy en el centro de las cosas a las personas. ¿Y sabes por qué lo sabía? Porque aquí se respira que hay una persona para ti muy, muy, muy especial. ¿Me equivoco? Bueno, pues esa persona es nuestra madre. ¿Qué te inspira tu madre? ¿Qué hay en Lutin, en Ismael, de tu madre? Muchísimo, muchísimo amor, una proyección enorme ante la adversidad y que tanto nos ha enseñado, ¿no? Entonces, siempre la tengo presente y eso me ayuda enormemente a poder intentar ser con los demás también como mi madre nos enseñó. Transmites esos valores, transmites esa humanidad que yo creo que tiene que estar detrás de todo proyecto empresarial. Ismael, ha sido un absoluto placer, de verdad, trabajar contigo y espero que todo este proceso... Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció el video, chicos? ¿Qué han podido rescatar de todo esto? ¿Creen ustedes que, bueno, este video evidentemente pues se trata de un proyecto que está emprendiendo una organización que es hacer como este tipo de consultorías, ¿no? Dar cierta ayuda a empresas. ¿Creen ustedes que estas estrategias las podríamos también implementar en organizaciones en nuestro país? ¿Sería factible trabajar con una flexibilidad, con este sentido humanista a nivel organizacional? Te escucho, Santiago. Buenas noches. Profe, buenas noches. Yo creo que sí se podría, porque como decía el consultor, el mayorcito, todo depende del liderazgo. Entonces, si ese liderazgo es saludable, por así decirlo, y se piensa en la gente, entonces se puede hacer, porque cuando uno piensa en la gente, pues juntos vamos a salir adelante, porque de nada sirve que yo tenga mi empresa y yo quiera hacer todo, pero no piense en la gente. Entonces, yo creo que todo depende del tipo de liderazgo que uno tenga para apoyar a la gente, y la gente va a responder, y yo creo que sí, yo creo que sí se podría. Es como una cadena de favores, aunque no es que estemos haciendo algo por recibir algo, pero se vuelve como una cadena de favores cuando pensamos en el otro. Y yo recuerdo alguna vez cuando yo di la materia de dirección de equipos, que ahora pues ya no la doy,
hablábamos de liderazgo y decíamos que evidentemente un buen líder es aquel que hace las cosas en favor del otro y que definitivamente cuando va creciendo va como recibiendo el apoyo de los demás de manera, no es que lo estoy haciendo para recibirlo, pero de manera inherente. Yo hago algo por alguien, pero ese alguien definitivamente me va a dar el apoyo cuando yo necesite. Y de esa manera es que se va creciendo. ¿Qué más? ¿Alguien algún otro aporte tal vez? Definitivamente creo yo que siempre existen barreras, siempre existen limitaciones en la vida para algo que queramos nosotros hacer. Y parte de esas limitaciones mismo en sí suele ser el sistema, el que de una u otra forma maneja políticas, leyes o una forma, quizá culturalmente hablando, que hace que muchas de las veces pues lo que ahora nosotros concebimos como lo bueno, lo ideal, lo como deberíamos trabajar, muchas veces eso que ahora concebimos choca el momento en el que nos encontramos en una situación real porque ahora mismo dentro de la clase todo lo estamos viendo como bien, sí, se puede, esto es lo que tendremos que hacer, seguramente tendremos que ir con nuevas ideas, poner sobre la mesa cuando estemos nosotros como representantes del área de talento humano, poner sobre la mesa estas cuestiones que definitivamente las podemos manejar dentro de la empresa, pero seguramente vamos a tener que chocarnos con limitaciones también, pero aún sabiendo que estas existen dentro de un contexto real, hay que estar 100% empoderados de lo que uno considera como tiene que ser. Me refiero desde el aspecto personal, aún más allá del profesional. Entonces, si yo considero que lo primordial es prestar la debida atención al otro que viene siendo un ser humano igual que uno, entonces prácticamente esa sería mi base sobre la cual yo tengo que caminar, sobre la cual yo tengo que desempeñar mis funciones profesionales. Caso contrario, estaríamos como que yéndonos contra nosotros mismos. ¿Saben lo que quiero decir? Si es que nos encontramos con esas limitaciones y flaqueamos y damos como un paso hacia atrás, estaríamos como yendo en contra de nosotros mismos, de lo que creemos que es lo correcto y cómo se debería llegar a actuar. Bueno, entonces, un poco haciendo alusión a lo que hablábamos con respecto de los riesgos psicosociales, pues son algunas alternativas, algunas estrategias que nosotros tenemos que manejar frente a una situación real de trabajo. Ok, la próxima clase hablaremos de la evaluación de los riesgos psicosociales. ¿Cuáles son esas técnicas, incluso esos test, esos cuestionarios que están todos verificados, fiables, que en el país se utiliza a través de una adaptación que la ha hecho, ¿no? Bueno, hasta aquí, chicos, ¿ves? ¿No? Ok. Nos vemos entonces la próxima semana, perdón, ¿sí? Buenas noches, Doris. A mí me quedó una duda cuando habló de las sanciones para el acoso laboral, para el acosador, y si resultara que la denuncia es falsa, ¿también hay una normativa de sanciones por presentar ese tipo de denuncias falsas? Sanciones como tal, no, pero sí que como un llamado de atención
sí existe un llamado de atención, evidentemente se archiva el caso y, pero así como una sanción de bueno o que repercute en cuanto al tema salarial o cosas de esas, no. Existe un llamado de atención, como te decía, se archiva el caso y lo que intenta pues prácticamente es dar solución en el caso de que se trate de conflictos personales. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana, chicos. Muchas gracias por conectarse. Que tengan una buena noche. Adiós, adiós. Gracias. Buenas noches. Gracias, Magister. Chicos.